En 1943, la llegada incesante de numerosos transportes de judíos dejaron obsoletos los búnkers y la cremación al aire libre. El sistema de cremación al aire libre provocaba la expansión del olor a muchos kilómetros cuando hacía mal tiempo, y originó que las poblaciones cercanas empezaran a hablar de la quema de judíos. Así, se decidió la construcción de 4 nuevos crematorios. Para su funcionamiento buscaron trabajadores entre los propios prisioneros. Estos llevarían a cabo las distintas labores para la desaparición de los cuerpos. Aunque la mayoría eran judíos, había también prisioneros políticos procedentes de Rusia o Polonia. Recibieron el nombre de Sonderkommando. En el capítulo anterior vimos cómo se efectuaban las selecciones a la entrada en el campo. Para la selección de los hombres del Sonderkommando se hacía exactamente igual, se seleccionaban las personas aptas para el trabajo según las necesidades de cada momento. De todos los trabajos posibles en Auschwitz, el más terrible, el más odiado entre propios y extraños, y el que nadie habría querido jamás ejercer, fue el de Sonderkommando. Cada día frente a sus ojos y por sus manos pasaron más de 1 millón de personas solo en Birkenau, otros tantos en Treblinka y hasta 4 millones por el resto de campos. Habían sido escogidos entre los miembros del pueblo elegido para acabar con el pueblo elegido, y como miembros de este también debían perecer con él. La vida media de un Sonderkommando era de 4 meses desde su llegada, aunque el intenso trabajo al que fueron sometidos en el periodo de más actividad, durante el verano de 1944, hizo que no se produjeran selecciones y provocó que algunos consiguieran sortear el destino y aguantar más de 2 años en el puesto. Se estipula que durante el tiempo que permaneció activo se sucedieron hasta 15 nuevos grupos de Sonderkommandos, sumando todos los crematorios. El trabajo de un Sonderkommando comenzaba cuando llegaba un transporte de judíos a la rampa de Auschwitz. Allí eran conducidos hasta los crematorios. En el caso de los crematorios 2 y 3, debían bajar por una escalera hasta los vestuarios. Allí, los Sonderkommandos reproducían las órdenes de los alemanes en los idiomas que hablara cada transporte. Debían desnudarse y dejar su ropa y sus zapatos anudados y colocados en la percha correspondiente. Les aconsejaban que recordaran el número, ya que cuando salieran de la ducha podrían acceder a sus pertenencias más rápidamente e ir a disfrutar de la comida. Estas falsas órdenes resultaban sumamente efectivas para tranquilizar a la gente, ya que evitaban posibles motines. Mientras la gente se desnudaba, los Sonderkommandos ayudaban a las personas mayores a quitarse la ropa o descansaban en los pasillos aledaños. En los transportes grandes, el tiempo que podía pasar entre la primera persona que entraba a la cámara y la última podía ser de hasta 1 hora y media. Mujeres, hombres, niños y personas mayores, uno a uno iban pasando el umbral de la puerta totalmente desconcertados e indefensos. Ellos no lo sabían, pero ya no había vuelta atrás. Quizás algunos lo intuían. En el momento que todo el mundo estaba dentro, se cerraban las puertas herméticas y comenzaba. 2 Sonderkommandos acompañaban al operador de la cámara de gas y levantaban la trampilla situada en el techo. El operador abría el bote de Zyklon B y arrojaba los cristales del pesticida por el hueco. Cerraban la trampilla y en el momento que los cristales entraban en contacto con el aire, comenzaba a emanar el gas. Al finalizar los fatídicos 12 minutos que duraba el sufrimiento, se dejaban de escuchar los gritos y se activaba la ventilación. Se esperaba unos minutos más y se abrían las puertas. El resultado de aquella acción era una interminable montaña de cadáveres. En ese momento se podía ver perfectamente la distribución del trabajo dentro del Sonderkommando. Mientras un grupo recogía y empaquetaba las pertenencias de las víctimas, los porteadores entraban en la cámara de gas para sacar los cadáveres. Debían deshacer esa maraña de cuerpos retorcidos, amoratados y amarillos, los cuales habían buscado el último aliento de aire limpio lejos del gas. Cuando los cadáveres iban saliendo de la cámara, entraban en escena los peluqueros y los dentistas. Estos cortaban los cabellos largos que podían tener alguna utilidad y los otros arrancaban los dientes de oro de las víctimas. Acabado este proceso, se iban apilando en el montacargas para subirlos al piso superior donde estaban los hornos.
El montacargas no tenía puerta y los cadáveres se arrojaban directamente al piso. Frente a los hornos había un carril con agua para deslizar los cadáveres hasta la cremación y así ahorrarles el trabajo. Finalmente, se apilaban los cuerpos en una especie de camilla metálica, se echaba agua para que no se pegaran con el calor y se introducían dentro para luego recoger las cenizas. En ocasiones de mucha actividad en la que los hornos no daban abasto, se quemaban en fosas al aire libre con troncos de madera. Al vaciar la cámara de gas, los Sonderkommando limpiaban exhaustivamente la estancia. Para finalizar el proceso se machacaban las cenizas ya que no todos los huesos se quemaban por igual y se arrojaban al río Sola. Como acabamos de ver, su trabajo no era el deseable para nadie. Trabajaban en turnos de 12 horas sin descanso, ayudando a deshacerse de su propio pueblo. Pero por otra parte, tenían algunos privilegios. Recibían más comida que el resto, tenían acceso a los productos que traían las víctimas en el tren y que algunas veces compartían con el resto de prisioneros. Los supervivientes identificaron siempre el mal olor como una seña de identidad del Sonderkommando. Esta concepción era fortalecida por el hedor que las chimeneas escupían por todo el campo. Y aunque trabajar en ese infierno no les proporcionaba el mejor de los olores, la realidad era que muy poca gente se podía relacionar con ellos y por lo tanto saber cómo olían, ya que estaban siempre aislados del resto e incluso vivían en estancias dentro de los crematorios. Tenían acceso ilimitado al agua y al aseo, y además podían cambiarse de ropa cuando querían, ya que la cogían de los transportes que llegaban. Al contrario que el resto de prisioneros que vestían las ropas rayadas, ellos vestían ropa de civil y se pintaban una cruz roja en la espalda, para ser fácilmente identificables como lo que eran, un comando especial. Como tenían acceso a las pertenencias de las víctimas, podían organizar pequeñas cantidades de oro para conseguir otros productos o favores. Durante mucho tiempo su trabajo fue algo tabú dentro del resto de supervivientes, que los veían como colaboradores de los nazis, y aunque por razones obvias muy poca gente conocía a un Sonderkommando dentro de Birkenau y vivió para contarlo, la mala fama se extendió por el campo y después de la liberación fuera de él. No sería hasta unos años después cuando la gente pudo ver todo lo que habían vivido y sufrido, cuando comenzaron a aparecer enterrados en los restos de ceniza de Auschwitz los famosos manuscritos, documentos inéditos que explicaban cómo era realmente la vida de un Sonderkommando. Páginas y páginas escondidas en botellas, escritas gracias al privilegio de disponer del papel, en las que grabaron a fuego y sangre todo lo que habían vivido aquellos hombres. Ellos eran los portadores del secreto, los únicos que habían visto las atrocidades nazis desde dentro y lo habían dejado escrito para que las generaciones venideras supieran lo que había pasado allí.